Permítame, Juan Pablo, saludo a la senadora Lorena Ríos. Senadora, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y un abrazo a todos los miembros de la mesa de trabajo. Senadora, usted pertenece a Colombia Justa y Libre. Senadora, con todo respeto le pregunto, ¿a usted le parece justo haber chantajeado la aprobación de la reforma tributaria al impuesto a las iglesias como a las que usted pertenece? Bueno, chantaje no hubo. Creo que es importante que la opinión pública sepa que la razón por la cual estuvimos solicitando no se incluyera y se excluyera el artículo 15 de la reforma tributaria fue porque tiene un corte inconstitucional. Desafortunadamente, el artículo 23 no solo planteaba a las iglesias y confesiones, sino a otras entidades que son denominadas entidades sin ánimo de lucro. Las entidades religiosas o las iglesias en el país tienen un régimen especial por ser el desarrollo de un derecho fundamental de libertad religiosa y es una ley de carácter estatutario que lleva más de 25 años en Colombia y desafortunadamente la forma en que se redactó el artículo, los elementos que se prevían dentro del artículo llevaron a que se explicara la inconveniencia por ser incongruente el contenido del artículo para la aplicación no solo para las iglesias sino todos los componentes del artículo 23. Entonces el argumento que siempre sostuvimos a lo largo del debate, porque no solo fue ayer, fueron 2 meses, era que por favor revisaran, reformularan el articulado, pero no se hizo y desafortunadamente como estaba formulado, con los términos en que estaba, era abiertamente inconstitucional. Senadora, usted jugó un papel muy activo en el hundimiento de ese impuesto a las iglesias. Estuvo ayer en el Ministerio de Hacienda y le quiero preguntar si presentó impedimento para participar en este debate, entre otras cosas, porque nosotros hemos estado revisando y encontramos en el aplicativo de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral que su partido, Colombia Justa Libres, ha recibido donaciones, entre otros, de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. No hay un impedimento legal y hasta ético para que usted hiciera estas gestiones para librar a las iglesias de que tuviesen impuestos en la tributaria? Bueno, el partido, si ha recibido donaciones, han sido para otro tipo de actividades. En mi caso particular, yo no he recibido donaciones de ninguna iglesia, yo no soy ni siquiera líder religiosa, yo soy una feligrés, al igual que muchos de ustedes, y asisten a cualquier comunidad religiosa, y tampoco estoy involucrada ni económica, ni laboralmente, ni he estado en este tiempo en un vínculo distinto a ser una defensora de la libertad religiosa. Es un proceso que llevo haciendo hace 35 años desde la academia y desde lo legal. Pero hablemos del punto donde la libertad religiosa pues se encuentra con una realidad y es que hay iglesias que se han convertido en holdings empresariales. ¿Usted reconocería, senadora, que si hay iglesias que se han convertido en epicentros de donde salen infinidad de negocios en el sector de la música, en el sector de los medios de comunicación, de la educación, de la alimentación, de los eventos? ¿Eso usted lo tiene presente? Es que yo tengo conocimiento del tema de libertad religiosa, como les decía, porque llevo estudiando los 30 años. Cuando una entidad religiosa obtiene un RUT o un NIT anteriormente denominado, las entidades inicialmente tienen un objeto principal que es el 9491 y unos accesorios o unos, llamémoslos secundarios, con los cuales hace todas las declaraciones respectivas. La DIAN, yo conozco porque fui directora de Asuntos Religiosos en el pasado, la DIAN ya viene haciendo una función fiscalizadora cuando entidades privadas, la ciudadanía o miembros de comunidades le solicitan fiscalices si encuentran que se están realizando algunas actividades por fuera de la organización religiosa, que es el título o la actividad económica que registra tributariamente estas entidades. Entonces allá hay unos mecanismos que no son de ahora, son mecanismos que vienen desde tiempo atrás, en los cuales por lo menos yo he visto casos puntuales en donde las mismas comunidades han pedido intervención de la DIAN y la DIAN ha hecho las investigaciones respectivas. Entonces, la preocupación que sí teníamos frente a la clasificación de actividades económicas y las actividades que se prevén en el registro tributario para las declaraciones respectivas, sea de ingresos y patrimonios o renta, o las que se lleven a cabo, es que no había claridades y eso fue algo evidente que en los mismos derechos de petición que realicé ante la DIAN quedó al descubierto, que desafortunadamente estos temas no se han abordado y que deben también empezarse por parte de la misma DIAN a generarse una claridad de cuáles son las actividades económicas para también establecer los límites de cuándo se
pasa la frontera invisible entre una u otra actividad. Este tema, quiero también decirle a ustedes, a los oyentes, es un tema que en la misma formulación de la política de libertad religiosa hace como 5 años, fueron de los temas que quedaron como parte de la producción normativa que debe hacer el Ministerio del Interior como ente competente. Pero, senadora, ya llevamos semanas, meses en esta discusión, ya finalmente el artículo salió de la conciliación y nunca supimos cuánto se iba a recaudar por cuenta de ese artículo. Usted, que sí conoce el tema, ¿sabe esa cifra? Pues de lo que yo pude dialogar con los funcionarios de la DIAN, porque estuve en varios foros que me invitaban también a plantear, a escuchar, el recaudo va a ser mínimo, el recaudo no va a ser significativo y no va a impactar la reforma tributaria. O sea, el recaudo que se hubiera generado eventualmente, porque recuerden que se hablaba de un 20% de que no se reinvirtiera en los objetos sociales de las entidades. En esa línea era que se tenía que hacer la inversión, la proyección. La DIAN también en las conversaciones, incluso en las intervenciones que teníamos, ellos manifestaban que la proyección era mínima, era ínfima respecto a un recaudo real frente a una reforma tributaria para fortalecer el presupuesto nacional. Entonces, en ese sentido, desafortunadamente yo no sé si fue como al inicio que se presentó el tema del articulado, no se planteó de la manera como debía hacerse, también con un agravante, es que una ley ordinaria no puede ir en contra pero senadora, hemos oído esa palabra una y otra vez, ínfimo, el recaudo va a ser ínfimo. ¿Cuánto era ese recaudo? Sí. No, la DIAN es la que tiene los cálculos, yo también los pedí, me decían no es un recaudo de impacto, es lo que me manifestaban a mí. Sí, senadora, usted y las personas que se oponían a este impuesto mencionaban sobre todo la libertad de culto, pero ¿de qué forma se afecta la libertad de culto cuando en ese artículo se especificaba claramente que no se iban a tocar las actividades relacionadas con el culto, con la educación o con la beneficencia, sino esas otras actividades que según la DIAN pues son más de 100 actividades que tienen las iglesias y que no tienen nada que ver con esto, hotelería, comunicación satelital, librerías, medios de comunicación, colegios, entre otras? Bueno, empezando con un parágrafo, creo que era el primero, recuerdo era el primero. En el parágrafo se establecía que fueran reinvertidas, se recaudaría el 20% de la renta de las actividades que no se reinvirtieran en el objeto social de la entidad. El primer punto que allí se generó de desencuentro es que las entidades religiosas por ley estatutaria y por decretos reglamentarios no desarrollan objetos sociales, por lo tanto no habrá ninguna entidad que certifique un objeto social como si lo hace la Cámara de Comercio con las ESAL. Entonces, esa confusión de estructura legal entre entidades religiosas y las ESAL fue lo que llevó llamémoslo, a esos inconvenientes de interpretación de lo que se buscaba allí. En segundo lugar, cuando tuvimos la oportunidad de estar analizando en estos foros cuando participaban miembros de comunidades, pudimos evidenciar que las comunidades ni siquiera comprendían la manera exacta en que debían hacer el reporte de las actividades dentro de la declaración. Entonces, por ejemplo, tuvimos el caso de una persona de un municipio de tercera categoría que estaba construyendo el segundo nivel o plancha del lugar de culto y él reportó que era una actividad económica de construcción y eso económicamente no es construcción. Por eso la preocupación, incluso que compartíamos con la misma DIAN, es la necesidad de que haya unas claridades para todo el mundo, tanto para que la DIAN sepa exactamente cuál es el tipo de actividad y se están reportando de manera coherente y las comunidades religiosas estén también entendiendo que son las actividades que están reportando. Por eso el vacío que hay ahí fue la preocupación, parte de las preocupaciones, porque no hay un abordaje, llamémoslo concreto, ni por parte del ente fiscalizador, ni tampoco por parte de las comunidades, porque no ha habido como ese puente de diálogo. Tengo entendido, ya se están consolidando las mesas técnicas de trabajo para poder definir cuándo las actividades son de una naturaleza, de otra naturaleza, y ya para definir si en verdad se está, llamémoslo, evadiendo o se está incumpliendo una declaración respectiva ante la DIAN. Senadora Lorena Ríos, ha sido usted muy amable. Gracias por atender y darnos estas explicaciones. Aprovecho para desearle que tenga un buen fin de semana. Gracias. No, gracias a ustedes porque creo que sí. Ayer fue muy importante también el diálogo con la Comisión de Conciliación, porque fue la explicación técnico-jurídica a cada uno de los puntos y pues también el inconveniente que a través de una ley ordinaria de inferior jerarquía se estuviera tocando el núcleo fundamental de un derecho que tiene que ser a través de una ley estatutaria de otra naturaleza. Sin embargo, ya empieza, sé que de lo que se pudo dialogar ayer,
se reactivan unos procesos que ya venían desde el gobierno nacional con la DIAN, precisamente para generar un lineamiento real para todos, tanto para la administración pública como para las entidades, en este caso las entidades religiosas. Así que muchísimas gracias por permitir estas aclaraciones. Muy amable, senadora.